unidad 6 dice calor y la primera ley de la termodinámica. El 6.6 habla de trabajo y calor en los procesos termodinámicos. Entonces vamos a hacer algunas consideraciones. Por ejemplo, vamos a decir que el trabajo y el calor son dos formas de transferir energía entre los sistemas y el entorno. Tenemos dos formas de transferir energía. Una que ya estudiamos en el curso anterior, que es el trabajo, y otra que vamos a comenzar a estudiar, que es el calor. Entonces vamos a decir que el trabajo y el calor voy a leer lo que he puesto ahí. El trabajo y el calor son dos formas de transferir energía entre un sistema y su entorno. Segunda consideración. Tanto el trabajo W como el calor Q dependen de la trayectoria que sigue el proceso. Leo. La segunda consideración es que tanto el trabajo W como el calor Q dependen de la trayectoria que sigue el proceso. Los procesos siguen una trayectoria, por ejemplo, un proceso isotérmico tiene una trayectoria, ya vamos a hacer el esquema. Un proceso isobárico tiene una trayectoria. Un proceso isocórico o isométrico tiene una trayectoria. Entonces, depende de la trayectoria que se siga para que nosotros podamos tener el valor del trabajo y, por lo tanto, así será el calor. Tercera consideración. Los procesos termodinámicos que nos interesan son el isotérmico. En este caso, la temperatura
permanece constante, por eso isotérmico igual temperatura. Durante toda la trayectoria del proceso, la temperatura no cambia en el proceso isotérmico. El proceso isobárico, por ejemplo. La presión es constante en un proceso isobárico. El proceso isocórico o isovolumétrico es otro proceso, ejemplo, ¿verdad? Proceso isocórico o en este caso el volumen hay unos procesos que vamos a estudiar, pero ahí tenemos 3 casos de procesos termodinámicos de interés. El proceso isotérmico a temperatura constante, el proceso isobárico, que es de presión constante, y el proceso isocórico, que es el nombre más antiguo, también se conoce como isovolumétrico, que es de volumen constante. Cuarta consideración. En el 2, como dice, ingeniero, perdón, al inicio. Aquí dice proceso isotérmico. No, en los 2 ganchitos arriba. Ajá. Tanto el trabajo W como el calor Q dependen de la trayectoria que sigue el proceso. Gracias. Son procesos termodinámicos. ¿Está bien? Sí, sí. Tanto el trabajo W como el calor Q dependen de la trayectoria que sigue el proceso. Gracias. Otra consideración más. Una cuarta consideración. Necesitamos nosotros hablar de los procesos cuasi estáticos. Procesos cuasi estáticos. Los procesos cuasi estáticos son procesos realizados en sucesivas etapas de equilibrio. Pueden invertirse y es posible representar una gráfica de presión contra volumen en dicho proceso. Vamos a escribir acá que son procesos realizados en sucesivas etapas de equilibrio. Pueden invertirse fácilmente. Y es posible representarlos en un gráfico
de presión contra volumen. Aquí vamos a usar las gráficas de presión contra volumen. Vamos a representar estos tres procesos que escogí como ejemplo. Lo vamos a hacer en forma gráfica. ¿Cómo represento un proceso isotérmico? ¿Cómo represento un proceso isobárico? ¿Cómo represento un proceso isovolumétrico o isocórico? Esos procesos se pueden expresar en un gráfico de presión en el eje Y contra volumen en el eje X, gracias a que se da en sucesivas etapas de equilibrio. Cada punto de equilibrio es un dato que se puede medir y por lo tanto obtener una gráfica de presión contra volumen. Si nosotros no tenemos sucesivas etapas de equilibrio, yo solo conocería el estado inicial y el estado final en dicho gráfico. No conocería la trayectoria que sigue. Entonces, esa gráfica me representa el proceso isotérmico. Este es el estado inicial de una bomba. Y este es el estado final, que son dos estados de equilibrio. Pero para construir la gráfica se necesita hacer mediciones de otros estados de equilibrio. Cada punto de eso me da un valor de presión y volumen. Por ejemplo, este punto, puedo medir la presión, puedo medir el volumen. De esa manera se construye el gráfico que se llama proceso isotérmico. Es un proceso isotérmico. Esta se conoce como isoterma. Si no fuera cuasi estático el proceso, solo tendría el estado I, el estado F. No conocería cuál es la trayectoria que sigue entre I y F. Esa es la diferencia. Por lo tanto, no podría elaborar una gráfica de presión contra volumen si fuera no cuasi estático. Bien, el otro proceso es el isobárico. A eso le llamó isotermia, según escribe. La curva se llama isoterma. El proceso se llama isotérmico, pero la curva se llama isoterma. Porque ahí hay un valor de temperatura. O sea que hay una temperatura constante. Ahora, presión contra volumen. Estado inicial, estado final. Si el proceso es cuasi estático, yo puedo tener puntos acá de sucesivos estados de equilibrio. De tal manera que me definan acá que la presión no cambia durante el proceso. No cambia durante el proceso. Ese es el proceso isobárico. Proceso isobárico. La presión no cambia. Y está el otro proceso que se llama proceso
isocórico. En ese caso, en el isocórico o isovolumétrico, obsérvese ahí, estos son estados de equilibrio. La trayectoria es una línea recta paralela al eje Y, que es paralela al eje de las presiones. Este volumen y el volumen F y todos estos volúmenes es el mismo. Es el mismo. Entonces acá, por ejemplo, ¿cómo se direcciona el proceso? A través de una flecha, ¿verdad? Esa flecha me establece una dirección en que se dé el proceso. De tal manera que ahí podemos ver que si esta se llama isoterma, esta línea recta paralela al eje X se llama isóbara, se conoce como isóbara, presión constante. Ahora, nosotros desde la física 1 veíamos que en una gráfica de fuerza contra X, el área bajo la gráfica nos da el trabajo. Entonces, precisamente, estas gráficas me permiten calcular el área bajo la curva como trabajo. Aquí se puede ver perfectamente el estado final, al estado final, determinar este trabajo. Determinar este trabajo. Ese es el trabajo que ya lo vamos a plantear. Ese es el trabajo. La gráfica me permite determinar el trabajo. Y aquí, obviamente, no hay área bajo la curva. Por lo tanto, se dice que el trabajo desarrollado es igual a 0. Partiendo del hecho de que en una gráfica fuerza de formación, el área bajo la curva es el trabajo. Ahora, las gráficas por el sistema que tenemos, es un sistema, digamos, gaseoso, es un gas ideal. Entonces, las coordenadas, digamos, ya no son Y contra X, sino ya no son fuerza contra X, sino que es presión contra volumen. Pero el área bajo la curva sigue siendo un trabajo. En otras palabras, el trabajo ahora lo vamos a expresar como presión-volumen. Y eso se puede ver desde la óptica siguiente. Entonces la curva volumétrica o esa que dejó ahí, ¿cómo se llamaría? Porque esa no le he dado. Ajá. Esta no tiene un nombre, es un proceso de volumen constante. Ok. No tiene un nombre. Las otras sí, se llaman isoterma, isóbara. En este caso solo se dice que el volumen es constante. Para que tengamos una idea, ¿verdad?, de cómo vamos a pasar del trabajo que ya conocemos del curso anterior a este trabajo. Anteriormente,
Eso era lo que teníamos antes. Y entonces decíamos así, ¿verdad? Que la fuerza contra X esa área me representa el trabajo. Pero esta fuerza es temporal ahora. O sea que el trabajo es igual. La fuerza es temporal. Multiplicado por X. ¿Qué va a pasar ahora? A por de X es de B. Eso solo para que tengamos una idea que el trabajo que vamos a manejar ahora arranca del concepto que vimos en el ciclo anterior. Un trabajo fuerza de desplazamiento, el área bajo la gráfica, el trabajo. Ahora, ¿qué es lo que hago? Que esta fuerza, presión es fuerza sobre área. Entonces la fuerza es la presión sobre el área. Y el área por X, o sea, el cambio de volumen es el área por X. Entonces ahora vamos a trabajar con esto. Por eso las gráficas ahora son presión, volumen. Y el trabajo es presión, volumen. Así. ¿Queda clara esa idea ahí de cómo pasamos de uno al otro? Porque esto ya lo vimos. Ya lo vimos. O sea, esto que tengo acá no es más que la presión de la fuerza del área. La fuerza es presión por área. Entonces fácilmente uno puede entender, bueno, por eso es que ahora vamos a trabajar con gases ideales y por lo tanto presión-volumen, que son las variables importantes en los gases. Anteriormente trabajamos de la otra manera. Ahora el trabajo es el área bajo la curva. ¿Qué unidades tiene el trabajo? No importa que sea fuerza de formación o presión-volumen, el trabajo se da en joules, esa energía, que se transfiere de un objeto a otro. Eso para que quede clara la idea del área bajo la curva. Porque uno a veces se pregunta, ¿y este trabajo de dónde salió? Ingeniero, una pregunta. El trabajo de esa gráfica que tiene ahí sería el que está a la izquierda de la gráfica, de la curva, perdón. ¿Este? No, la que tiene ya a su izquierda. ¿Sí? Sí, el trabajo sería el que está... ¿Perdón? Aquí el trabajo es cero. ¿Por qué va a ser cero? Porque el volumen tiene un deber igual a cero. O sea, el cambio de volumen aquí, por ejemplo, es igual a cero. Si el cambio de volumen es cero, entonces el volumen es constante. Aquí no hay área bajo la gráfica, por lo tanto el trabajo es cero. ¿Ya? Gracias. El de B es cero, entonces el trabajo es cero, porque no hay área bajo la curva. Aquí sí hay área, y aquí en esta gráfica en general va a área, pero allá el trabajo sería cero para el caso del uso volumétrico. Ya lo vamos a plantear en su momento. Aquí solo para captar la idea. Vale, vamos a obtener la expresión del trabajo que nosotros vamos a tomar de referencia, que es el 661.
perdón, ingeniero, algo pasó ahí. Ingeniero, no se observa nada. Ya llegó la energía y están instalando. Bueno, hoy sí, estamos con energía. El 661 dice, fíjense bien, trabajo efectuado sobre un gas, sobre lo he subrayado. El gas, ¿a dónde está? En un depósito. Este depósito tiene gas. Voy a describir lo que tengo ahí en esa figura. En la base tengo un depósito térmico que puede transferir energía en pequeñas cantidades a ese recipiente que contiene gas. Como es un gas, tiene que estar cerrado, entonces la parte superior tiene un émbolo. Ese émbolo no tiene masa despreciable, tiene una masa M mayúscula y por lo tanto un peso mg, que inicialmente está en equilibrio con las fuerzas que las moléculas ejercen en la parte inferior del émbolo. Es decir, P por A es la fuerza que las moléculas le hacen en la parte inferior del émbolo. Mg es el peso del émbolo. Ahí está en un estado de equilibrio. Esa línea horizontal me representa un termómetro en donde nosotros vamos a variar la temperatura en cantidades pequeñitas a través de ese depósito térmico que entrega energía a las moléculas. Si nosotros cambiamos pequeños valores de temperatura de forma diferencial, entonces ese émbolo se va a mover hacia arriba lentamente. Lentamente porque está en sucesivas etapas de equilibrio. Y por lo tanto, se va a desplazar según la figura, la parte inferior del émbolo se desplaza un dx. Dx es el desplazamiento que todos conocemos. De tal manera que si el sistema es el gas encerrado en el recipiente, ¿verdad? En el momento en que el émbolo se va subiendo lentamente, este desplazamiento de X y P por A tiene la misma dirección. Entonces, en ese caso, fuerza por desplazamiento me da trabajo. Quiere decir que ahí puedo tener un trabajo de tipo positivo. Pero el trabajo que hace el émbolo con mg tiene dirección contraria al desplazamiento. De tal manera que al tener una dirección contraria, mg hace sobre el gas un trabajo de tipo negativo. O sea que ahí hay dos trabajos.
Así como cuando yo levanto un objeto con mi mano, ahí está actuando la fuerza que mi mano hace sobre el objeto, digamos, este objeto lo levanto. ¿Qué es lo que pasa ahí? La fuerza de la mano y el desplazamiento van en la misma dirección, hay un trabajo positivo. Pero la fuerza gravitacional va en contra, pero la fuerza gravitacional no la puedo quitar. Cuando yo lo muevo hacia arriba, hay un trabajo ahí de tipo negativo. Eso lo ocupamos ahí para entender que P por A y dx están en la misma dirección y que ese trabajo es hecho por el sistema es positivo. Pero el trabajo que se hace sobre el sistema, tal como dice el tema, es negativo. Y esa es la referencia que nosotros vamos a trabajar. Entonces vamos a decir que el gas, y cuando diga gas, me refiero a un gas ideal, ¿verdad? El gas efectúa un trabajo positivo. El gas efectúa un trabajo positivo, porque PA, que es la fuerza, ¿verdad? Y el desplazamiento están en la misma dirección. O sea, esta fuerza y este desplazamiento hacen el producto un trabajo positivo, pero simultáneamente esta está en dirección contraria con esta. Entonces vamos a decir que el trabajo efectuado sobre el gas por el peso del vehículo en ese caso un trabajo negativo. Vamos a poner acá trabajo positivo, trabajo negativo. Ahí está esquematizado. Entonces, ese trabajo negativo es tal que el trabajo es igual a integral de f de x. Esta fuerza, inicialmente esta fuerza y esta están en equilibrio. Posteriormente, cuando se le disuelve energía, este es un proceso lento. Como si fuera con velocidad constante, despacito, lentamente. Entonces, si esto inicialmente está en equilibrio, este es P por A. Esta sería igual a menos P por A. Y eso lo voy a multiplicar por D. De tal manera, este trabajo es igual a menos integral de volumen 1 al volumen. Esta es la expresión que nosotros seguimos, que es la que tiene RENI quinta edición, para hacer análisis de trabajo efectuado sobre un gas ideal. Entonces, esta va a ser nuestra referencia. ¿Qué es lo que sucede acá? Esta fuerza, si P por A es hacia arriba y es igual a mg, entonces mg es menos P por A. Entonces, acá, sale así. Pero lo que tiene que ver mucho acá es el cambio de volumen. O sea, el volumen del gas puede aumentar cuando sube.
Pero también, si se disminuye la temperatura, puede disminuir el volumen y vamos a tener trabajo también. Es decir, la idea es el trabajo es igual a menos integral del PNB si aumentamos el volumen, ¿verdad? Si aumentamos el volumen, quiere decir esto. Entonces, este positivo con este negativo me van a dar un trabajo negativo. Pero, si nosotros disminuimos el volumen, es decir, el ángulo en vez de subir, va a bajar, porque esta temperatura va a disminuir, este le va a extraer energía en vez de adicionarle. Entonces, si este dB es negativo, es porque disminuye el volumen, y si este es negativo, con este negativo, me va a dar un trabajo positivo. Y para ambos casos, esas fuerzas que se ejercen, que hacen el producto P, la fuerza que es presión por área, entonces estas dos prácticamente son sobre el sistema. Porque cuando el volumen disminuye, esto va a bajar. Entonces quiere decir que esta fuerza y este desplazamiento están en la misma dirección, va a dar un trabajo positivo. Menos por menos me va a dar más. Si aumenta más por menos me va a dar menos. Y en ambos casos se está actuando sobre el sistema. La presión se da en newton por metro cuadrado. El volumen en metros cúbicos, newton por metro me da joules. O sea, decíamos desde un principio que eso es joules. Bien. Veamos algunos casos cómo nosotros vamos a calcular el trabajo, porque es importante saber cómo vamos a calcular el trabajo en los diferentes procesos. Es decir, en el proceso isobárico, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo calcular el trabajo partiendo de que la W es menos integral de PdV? Primero la gráfica, ¿verdad? Para que me entiendan. El estado 1, el estado 2, digamos que esa es la dirección del proceso. Pero no tenemos el 1, volumen 2, la presión 1 es igual a la presión 2. La presión es constante. Por supuesto, que es importante decirlo. Aquí pasa un isotema. Este es uno y aquí está pasando la otra. Temperatura es 2. En ese punto. ¿Hay más isotema?
claro, todos los puntos acá, aquí hay curvas isotérmicas, porque la temperatura va cambiando de tal manera que la temperatura 2 sea mayor que la temperatura 1. Y ahí tenemos una expansión. El volumen 2 es mayor que el volumen 1. Al final, yo digo, bueno, el trabajo es igual a menos integral de PdV del volumen 1. La presión es constante, la saco de integral. Y esto me va a dar menos P de 2 menos. O sea que este trabajo es igual a menos P delta. Ese trabajo es P delta. Bueno, si ese es el trabajo, necesito tener el cambio de volumen, la presión, para tener este trabajo. ¿Sí? Entonces, como aumentó el volumen, es 1, es un 2, este aumento de volumen es positivo, con este me va a dar un trabajo negativo en esa expansión. Ahora, ¿qué sistema tengo ahí? ¿Qué es el sistema que está acá? Un gas ideal. Como ese es un gas ideal, yo puedo perfectamente decir que PV NRT, ¿verdad? Esa es la ecuación de estado del gas ideal, que es el sistema. La presión es constante. Cambia el volumen. N es constante, R es constante. Cambia la temperatura. Entonces, este P delta B también es NR delta T. También es NR delta T. Es decir, si el W es igual a menos P delta B, también será igual a menos NR delta T. Ahí tenemos dos alternativas para calcular ese trabajo isobárico. Es entonces que es necesario entender que la temperatura aquí aumentó y que en la medida en que se está realizando ese trabajo de expansión, ahí va a haber transmisión de calor también. Y si el trabajo depende de la trayectoria que sigue el proceso, el calor igual. El calor igual. Entonces, ¿puedo usar esto o puedo usar esto para conocer este trabajo en el proceso isobárico? Ahora vamos a ver el proceso isotérmico. ¿Cómo calcular ese trabajo en un proceso isotérmico? Bien. Vamos a hacer la gráfica y vamos a hacer el cálculo de trabajo partiendo de W igual a menos integral de PdV. Trabajo eso sobre el sistema.
ese es el trabajo. El proceso se desarrolla como una expansión isotérmica de 1 hacia 2. En el punto 1, yo puedo leer una presión 1 y un volumen 1. Es un estado de equilibrio, decimos. En el estado final, un volumen 2 y una presión 2. Por supuesto que hay estados intermedios de equilibrio, por eso puedo tener la gráfica. Entonces, si yo le pongo acá, que trabajo, es igual a menos la TTD, resulta que allí la presión disminuye cuando el volumen aumenta. La presión disminuye cuando el volumen aumenta. Entonces quiere decir que si yo tengo como sistema un gas ideal, esta presión ya no la puedo sacar del integral porque no es constante. Entonces, para poder integrar, debo de tener esta presión en función del volumen. Y si el sistema es un gas ideal, se debe cumplir que PV es LR. ¿Sí? De manera que la presión es LR sobre B. Agarro esta expresión, menos integral. En vez de la presión, voy a poner eso. LP sobre B por diferencial de volumen. Estoy sustituyendo la fracción del gas ideal. Esto es constante. ¿Qué voy a obtener ahí? Logaritmo natural. Acá el trabajo igual a menos logaritmo natural, el volumen 2 entre el volumen 1. Esa expresión es la expresión para el trabajo isotérmico de expansión. De expansión. Como este volumen 2 mayor que este volumen 1, ¿verdad? Ese logaritmo natural va a ser positivo el resultado. Y el trabajo va a ser negativo en la expansión isotérmica o estática. Pero la pregunta es, bueno, si la temperatura es constante, es esta, evidentemente si la presión disminuye, el volumen aumenta. Y al revés, ¿no? Si el volumen disminuye, la presión va a aumentar. ¿De qué estamos hablando? De la ley de Boyle. De la ley de Boyle estamos hablando, más o menos. La presión es inversa con el volumen. El producto PV es igual a 1. Esta es Boyle. Quiere decir que el producto P1 tiene que ser igual al producto P2, P1. ¿Qué es lo que yo tengo acá? La razón de B2 sobre B1. O sea, B1 es B2, igual que B2 es B1. Puedo sustituir y decir que el trabajo es igual a menos LRT logaritmo natural. En vez de B1, que lo tengo allá, voy a poner P1. Esta es otra alternativa para conocer el trabajo, porque a veces no me dan la razón de volúmenes, ni conozco volúmenes, pero sí conozco las presiones. Y acordémonos que las presiones y las temperaturas en gases ideales son absolutas. No son en Kelvin absolutas, son positivas las presiones. Hay otras transformaciones que se pueden hacer, pero no los quiero
complicar con esas dos suficientes, ¿verdad? Para cuando me dan la relación de volumen, puedo usar esta. Si no me da la relación de volumen, me da la relación de presiones, puedo ocupar la otra. Lo importante es tener alternativas para calcular ese trabajo, ¿verdad? Y que no nos vayan a sorprender que tenemos esta expresión, nos ponen un problema, un ejercicio, no nos dan este dato, entonces ahí no podemos. No, aquí está la otra. Y ustedes van a descubrir otras alternativas por ahí, en las lecturas que ustedes tienen que hacer. Ese es el trabajo isotérmico. El proceso isocórico, que es de volumen constante. Esa es la pregunta que me sigue. Lo vamos a ver acá. Este sería A, B. Este sería el C. El trabajo ahí es cero, no hay área bajo la curva, porque es una línea paralela al eje de las Y. Miren que aquí hay que puntualizar las isotermas para escoger alguna cosa. Aquí va a pasar una isoterma. De temperatura 3,1. Aquí va a pasar otra isoterma. De temperatura 3,2. 3,2 es mayor que 3,1. Si allí aumentó la temperatura, aunque no hay trabajo, sí hay absorción de calor. ¿Verdad? O sea, ahí absorbe calor el sistema, porque pasa a una mayor temperatura desde una menor temperatura. Ahora, ¿qué pasa si viene en el sentido inverso? Va a haber una disminución de la temperatura y el calor se tiene que liberar. Tiene que liberar. Entonces, las trayectorias definen que este trabajo es diferente de este y es diferente del isobárico. Por eso decimos que depende del proceso, depende de la trayectoria. ¿Ya? Y luego, nosotros vemos acá cómo podemos determinar en un momento dado si la temperatura aumentó y hay transferencia de calor. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Alguien dice, bueno, el volumen no cambia, pero bien, cambia la presión. Cambia la presión. Hay un cambio de presión, hay un cambio de temperatura, aunque el volumen es constante. Ahí cambia la presión, cambia el volumen, la temperatura no cambia. De las tres presiones, de las tres variables, presión, volumen y temperatura, siempre estudiamos el cambio de dos de ellas. Dos de ellas. Y ahorita vamos a ver si nos queda chance ahí de hablar del proceso adiabático. Proceso que vamos a ocupar.
Adiabático significa que no puede salir calor del sistema ni entrar calor al sistema. Estamos hablando en términos energéticos. Una gráfica de presión contra volumen no significaría lo siguiente. Esta es una isoterma y esta es otra. Esta es de temperatura T1 y esta es de temperatura T2. Ahí, la temperatura 1 es mayor que la temperatura 2. Este es el estado inicial y este es el estado final. Entonces, quiere decir. Se identifica la curva adiabática con Q igual 0. O sea que las curvas adiabáticas cortan las isotérmicas. O sea, esta isotérmica, según la ley de Boyle, tiene una ecuación. PV igual a una constante. Esa es la ecuación de esa curva, que es la ley de Boyle, PV igual a una constante. Si quitáramos las isotérmicas, diríamos que esa adiabática, que va de 1 hacia 2 en una expansión, sería una isoterma. Pero por eso se dibuja en la isoterma, para ver que las curvas. O sea, que aquí tengo dos. Esto tiene la presión 1. Esto tiene la presión 2. Observe que ahí cambia la presión, cambia el volumen y cambia la temperatura en los procesos adiabáticos. Ahora, esta curva tiene una ecuación que es P igual a una constante. Pero este B está elevado a una constante que se llama gamma. En este momento lo vamos a conformar con decir que gamma es una constante mayor que 1. Y por eso esta curva es más inclinada que esta. Porque esta es la gráfica, digamos. La ecuación de la gráfica adiabática. O sea, la curva adiabática tiene esta ecuación. Por supuesto que aquí es 1. PV a la 1 igual constante, y este gamma, y gamma es mayor que 1. Esta es la gamma es una constante. Entonces eso explica. ¿Cómo parto ahí para encontrar este trabajo? Porque el trabajo que voy a encontrar sería este. Ese es el trabajo. Aquí está disminuyendo la presión, está aumentando el volumen y está disminuyendo la temperatura. Acá, lo que hacemos, no voy a hacer resumido, pero el tiempo ya no avanzó. Esta es una expansión, porque aumenta su volumen. Adiabática. Entonces, parto de lo que el trabajo es igual a menos integral de volumen 1 a volumen 2. Pero PV a la gamma es igual a una constante. O sea que P es la constante sobre B a la gamma, es decir, KV a la gamma. Y acá,
tengo que el trabajo es igual a menos integral. En vez de P, voy a poner K, vean la redundancia. K, por 7. Y luego, este trabajo implica que saque esta constante, de acá, de volumen 1 a volumen 2, de volumen 1 a volumen 2. Ahí lo que estamos haciendo es poniendo esta presión en función del volumen para poder integrar. Esto que tenemos acá, esta integral, va a quedar que el trabajo es igual a menos K, esta integral, esta integral es d a la menor gamma más 1 entre menos gamma más 1 evaluado de b sub 1 a b sub 2. Si yo integro esto, la integral es b a la menor gamma más 1 sobre menos gamma más 1. De tal manera que d sea igual a acá, aquí me conviene más 1 menos gamma, y acá d a la menor gamma más 1 evaluado de b sub 1 a b sub 2. En todo este proceso, que ustedes lo pueden encontrar ahí en el RESNI, ahí está todo el proceso, vamos a llegar a una expresión del trabajo que es esta. Falta. Bueno, por cuestiones de tiempo, ya este K es este producto. P sub 1, B sub 1 a la gamma, igual a P sub 2, B sub 2 a la gamma. Se hace todo el análisis aquí de la integral, entonces, y nos va a llevar a esta expresión, que es la expresión que ocupamos para el trabajo hecho en una expansión o en una compresión adiabática. O sea, va a depender prácticamente del estado inicial y el estado final. La expresión al final es tal que, si ustedes ven ahí, ¿verdad? El trabajo es igual al negativo del estado, del producto presión-volumen del estado final, menos el producto presión-volumen del estado inicial, entre 1 menos K. Gamma tiene un valor que normalmente se nos va a dar. Y luego, como PB es igual a NRT, podemos tener otra alternativa para nosotros conocer ahí el valor de del trabajo. Digamos que ese es el cálculo del trabajo